La bella farsante, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Noela no respondió y Nanny continuó. Fue triste que, con 2 esposas, no tuviera nunca un hijo varón. Por supuesto, como su señoría aún es muy joven, podría tener 1 docena, y no había necesidad que el señor Robert los tuviera. Mientras apagaba las velas del tocador, exclamó: «Adivine qué me dijo el señor Johnson». Con esfuerzo, Noela se obligó a prestar atención a las palabras de Nanny. «¿Qué te dijo?» «Me comentó que si su señoría no tuviera un hijo, el señor Jasper, a quien yo no tengo la menor confianza, se convertiría en el siguiente conde». Al escuchar el nombre de Jasper, Noela se sobresaltó. Sabía que ya debía estar en las afueras del castillo, en espera de que ella le abriera la puerta para dejarlo entrar. Se preguntó si se haría acompañar de un cómplice o se llevaría todo él solo. Al instante, Nanny agregó: «Buenas noches, señorita Noela, que descanse». «Buenas noches, Nanny querida», respondió Noela. «Despiértame a las 8». «Así lo haré», respondió Nanny y cerró la puerta. Noela se obligó a esperar hasta cerciorarse de que Nanny había recorrido el corredor totalmente. Después subiría por la escalera que la conduciría al 2.º piso, donde dormía. Se sentó en la cama y encendió una vela. Saltó del lecho y se puso la bata que su fiel Nanny dejara sobre una silla. Era de seda azul, suave y ligera. «Le servirá para el verano», había comentado la costurera de York. «Pero le haré una de terciopelo para el invierno, adornada con plumas de cisne». Ahora, como estaba asustada, Noela sintió frío y deseó haber tenido la de terciopelo para calentarse. Después de calzarse las zapatillas sin tacón, se acercó a la ventana para mirar el cielo. Como esperaba, la luna llena brillaba y el jardín parecía un lugar de ensueño. Y, al pensar en que Jasper esperaba en el otro lado del castillo, sintió como si todo, en realidad, fuera oscuro y aterrador. Muy lentamente abrió la puerta. Como esperaba, solo ardían 2 o 3 luces en el corredor. El resto habían sido apagadas. Era muy fácil ver su camino y se deslizó de puntillas hasta la escalera de servicio. Todo estaba a oscuras, excepto al fondo, donde se encontraba la puerta con acceso al jardín, pues ahí había algunas ventanas altas, sin cortinas, que llegaban hasta el techo. Cuando llegó a la puerta y pensó en que Jasper la esperaba, sintió como si fuera a encontrarse con algún bicho maligno. Penetraría en el castillo y dañaría todo cuanto había de perfecto en él. Al llegar al último peldaño, se preguntó qué sucedería si el conde se enteraba de que había sido ella quien dejara entrar al ladrón, o si, después de abrir la puerta, lo encontraba en el corredor al regresar rumbo a su dormitorio. De nuevo se preguntó por qué Jasper no había acudido la noche anterior, cuando el conde estaba ausente. Supuso que había sido porque necesitó arreglar que lo acompañara algún cómplice para ayudarlo a llevarse el mal habido botín. De pronto, mientras levantaba el postigo de la puerta, comprendió la verdadera razón, y se desató una tormenta en su interior. Por supuesto, Jasper deseaba que el conde estuviera en el castillo porque ahora que él era el presunto heredero, tenía la intención de asesinarlo. Fue tal la impresión que Noela se sintió aturdida por el caos que se había formado en su mente. Pero ahora sus pensamientos empezaron a definirse y se sintió segura de que era verdad lo que pensaba. Sin embargo, hizo girar la llave y descorrió el postigo inferior. Fue así que, con una sensación no solo de incredulidad, sino de repugnancia, volvióse y corrió escalera arriba, sin esperar a ver si Jasper entraba por la puerta que dejara entornada. Llegó al descanso de la escalera, sin pensar en nada más excepto en que debía salvar al conde. Recorrió el corredor a toda prisa y abrió la puerta que daba a la habitación de su pretendido hermano. Solo hasta que se dio cuenta de que no estaba en completa penumbra, como esperaba, sino que la luz de la luna penetraba a través de las ventanas abiertas y sin cortinas, titubeó. Con una exclamación que fue apenas un susurro, corrió hasta la orilla del lecho. Podía ver la silueta de su cuerpo bajo las mantas, así que extendió la mano para rozarlo en el hombro, mientras decía: «Lyndon, Lyndon, despierta». «¿Qué sucede?». Despertó con la rapidez de un hombre acostumbrado a mantenerse alerta, y ella habló con voz apenas audible: «Es Jasper». «¿Jasper?», preguntó el conde, sorprendido. «Viene subiendo por la escalera para matarte». Por un breve segundo el conde la miró como si pensara que había enloquecido. Enseguida dijo: «Si eso es lo que supones,
Nos aseguraremos de estar preparados. Ocúltate tras la cortina. Señaló hacia la ventana, situada al otro lado de la chimenea, donde estaban las cortinas corridas. Noela estaba demasiado perturbada para pensar siquiera en desobedecerlo. Se ocultó tras la cortina y entreabrió ésta solo lo suficiente para observar a través de ese espacio lo que el conde estaba haciendo. Descendió de la cama y, para su sorpresa, bajó una almohada y la colocó entre las sábanas y mantas bajo las cuales había estado durmiendo. Colocó otra donde su cabeza descansara momentos antes. Subió las sábanas hasta casi cubrirlas, y Noela notó que, aunque la luz de la luna brillaba dentro de la habitación, la cama de 4 postes estaba virtualmente sumida en la oscuridad. Pensó, presa del terror, que el conde se estaba moviendo con excesiva lentitud. Levantó la larga bata oscura que estaba en una silla junto a la cama y se la puso. Y se colocó detrás de la cortina que estaba descorrida, recogida a un lado de la ventana. Sabía que en ese lugar resultaba invisible. Después reinó el más completo silencio. Nada se movía, y lo único que Noela podía escuchar eran los fuertes latidos de su corazón. De pronto se le ocurrió que tal vez se había equivocado y que Jasper no tenía intenciones de matar al conde. Quizá en ese mismo momento estaba reuniendo las cajas de rapé y tomando las miniaturas de la pared, justo en el momento en que estaba sintiendo que había hecho el papel de tonta, y encontraría difícil explicar cómo se había mezclado en aquello. Se escuchó un leve sonido afuera de la puerta. Se puso rígida. Asomada entre las cortinas, pudo ver que la puerta se movía con lentitud, silenciosamente, hasta que Jasper entró en la habitación. Parecía poco más que una sombra oscura. Sin embargo, era una silueta que se movía con seguridad hacia la cama. Debió quedarse mirando solo por un segundo a lo que pensaba que era el conde dormido. Pero a Noela le pareció un siglo. Entonces, con la mano izquierda sacó algo de su bolsillo que dejó caer sobre la cubierta de la cama. Con su mano derecha sacó una larga daga puntiaguda. Brilló un momento a la luz de la luna, antes que la clavara en lo que debía haber sido el corazón del hombre dormido. En ese instante el conde salió de su escondite y dijo: «Buenas noches, Jasper. Eres un visitante inesperado». Jasper se estremeció y retrocedió como si el conde lo hubiera asustado. Noela podía ver ahora su rostro, porque la luz de la luna le daba de lleno en él, y era casi cómico en su asombro. Cuando el hombre se dio la vuelta, como si quisiera huir, vio que el conde tenía una pistola en la mano. «No tan rápido», exclamó. «Quiero una explicación de tu conducta». «Si me matas», replicó Jasper, «serás acusado de asesinar a un hombre desarmado». «No se te puede considerar desarmado», repuso el conde, «cuando acabas de clavar tu daga en lo que suponías que era mi corazón. Demuéstralo que yo lo hice», lo retó Jasper en tono burlón. «Fue Noela quien te apuñaló. ¿Cómo puedo demostrarlo ante un tribunal?». Gritó las palabras. Debido a que eso la sorprendió tanto, Noela salió de su escondite de entre las cortinas, como si quisiera protestar. Jasper la vio y, con una rapidez que tomó por sorpresa tanto a ella como al conde, sacó la daga de la almohada. En un solo movimiento inesperado tenía un brazo alrededor del cuello de Noela y la daga apuntando a su pecho. «Deténme y la mataré», gritó al conde, y empezó a retroceder hacia la puerta, llevándose a Noela consigo. «Si no te detienes», amenazó el conde, «dispararé hacia donde te veo y, como tú bien sabes, Jasper, soy un buen tirador». «Si lo haces por proteger a ella, puedes ahorrarte el proyectil», dijo Jasper. «Ella no es tu hermana, sino una embustera, una perra traidora». Sus palabras parecieron retumbar por toda la habitación. Retrocedió un paso hacia atrás y la punta de la daga pinchó el pecho de la joven. Noela lanzó un grito de dolor. En ese momento hubo una violenta explosión. No había sido producida por la pistola del conde, que no le había disparado. El sonido procedió, de hecho, de atrás de Jasper, y cuando éste se desplomó al suelo, Noela quedó liberada. Fue entonces que vio a Hawkins de pie en el umbral con una pistola humeante en la mano. Por un momento, Noela se quedó inmóvil, ensordecida por el sonido del disparo, sintiendo que todo temblaba frente a sus ojos. Extendió la mano, como buscando apoyo. Los brazos del conde la rodearon. Cuando él la levantó, Noela supo que estaba viva y el terror había pasado. Por un momento lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y sentirse agradecida por haberse salvado. En ese momento se dio cuenta de que el conde había pasado frente a Hawkins y la llevaba en brazos a través de la puerta y rumbo al corredor.
Cuando llegó a su dormitorio, empujó la puerta con el pie para llevarla al interior. La depositó con mucha suavidad sobre la cama. Cuando levantó la vista hacia él a la luz de la vela, Noela descubrió en ese instante, como si una voz se lo advirtiera, que lo amaba. Instintivamente, porque comprendió que iba a volver a su propio dormitorio, ella se aferró a su bata, diciendo: «No me dejes. Debo ir a disponerlo todo», dijo en voz baja. «Volveré más tarde. Mientras tanto, Nanny debe atender tu herida». Noela bajó la mirada. La sangre que había brotado debido a que la punta afilada de la daga de Jasper había penetrado en su carne se había extendido por su negligé, formando una gran mancha escarlata. El conde tiró con violencia al llamador que colgaba junto a la cama de Noela y sonaba en la habitación de Nanny. «Pide a tu niñera que te atienda», indicó el conde, «mas no debes hablar de esto con nadie más». Súbitamente, antes que ella pudiera decir nada, el conde se había ido y Noela estaba sola. Fue entonces que, por primera vez, recordó que Jasper había dicho al conde que ella no era su hermana. Cuando todo lo que significaba esa revelación descendió sobre ella, como una repentina tempestad, empezó a llorar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras se decía que ahora tendría que marcharse. Sabía que dejar al conde significaba una agonía para ella. Lo amo, murmuró dentro de su corazón. Nanny, que parecía muy extraña envuelta en un chal de lana que cubría su camisón de franela, entró en la habitación. «¿Me llamaba usted, señorita Noela?», preguntó. «¿Qué sucede?». Vio la sangre en el pecho de Noela y lanzó un grito. «¿Está usted sangrando? ¿Cómo se lastimó?». «Fue Jasper», murmuró Noela. Cuando advirtió que el hombre estaba muerto y que Hawkins lo había matado, las lágrimas empezaron a brotar abundantemente. Sabía que Hawkins podía ser conducido a prisión y condenado a la horca. ¿Cómo podía haber sucedido todo esto? ¿Cómo podía haber ocurrido algo tan desastroso cuando ella había estado tan feliz? Nanny no habló. Con su acostumbrada eficiencia ayudó a Noela a quitarse la negligé y el camisón. Lavó la sangre de su pecho y vio con alivio que la herida no era profunda. La cubrió con un pedazo de tela limpia y la vendó. Enseguida entregó a Noela un camisón limpio y la cubrió con la ropa de cama. Noela era como una marioneta en sus manos. Solo pensaba que el mundo se había desplomado en torno a ella. Cuando regresaran a Worcestershire, no volvería a ver al conde. Nanny la recostó contra las almohadas, le limpió el rostro con agua y la secó con una toalla suave. «Ahora deje de llorar, hijita», sugirió. «La herida cicatrizará, y mañana pediremos a su señoría que envíe por el doctor». «No, no», protestó Noela agitada. «Nadie debe saber, nadie debe tener siquiera idea de lo que ocurrió esta noche». «¿Qué ocurrió?», preguntó Nanny. Noela tuvo que hacer un esfuerzo para contestar, pero solo consiguió decir con una vocecita que era poco más que un murmullo: «Jasper amenazó con matarme y Hawkins lo mató a él de un tiro». Nanny la miró como si no hubiera escuchado bien. Entonces dijo en su acostumbrado tono brusco: «El mundo será un lugar más limpio sin él. Ahora, no se preocupe, señorita Noela. Solo duérmase y todo le parecerá mejor mañana». Noela hubiera querido contestar que todo sería terrible, porque el conde la arrojaría de su casa. Sin embargo, le fue imposible hablar porque las palabras se extinguían en su garganta. Nanny estaba tirando el agua con que había lavado la herida de Noela. Recogió la toalla y otro paño manchado de sangre. Levantó y puso sobre su brazo el camisón y la negligé ensangrentados. «Voy a dejarla ahora, señorita Noela», dijo, «a menos que quiera que le traiga algo para beber». No apetezco nada, gracias». Comprendió que sería un error que Nanny bajara a la cocina y se encontrara, tal vez, con alguno de los otros sirvientes. «Buenas noches y que Dios la bendiga», dijo Nanny. «Dejaré la vela encendida por si su señoría viene a verla». Noela no discutió. El conde había dicho que volvería, sin embargo, ella lo dudaba. Cruzó por su mente la idea de que tal vez había hecho ya arrestar a Hawkins. Lo más importante debía ser sacar primero el cadáver de Jasper de su dormitorio. No tenía idea de qué iba a hacer. Ella solo sabía que debía odiarla por haberlo engañado. Nunca más volvería a hablar con ella en la forma tan grata en que lo hiciera durante la cena. Ella hubiera querido marcharse antes que él le dijera que lo hiciera. No obstante, por el momento sería imposible para ella vestirse con el pecho vendado. De cualquier modo, no podían irse sin un carruaje que los llevara.
Se sorprendió pensando que tal vez, como Jasper anunciara, el conde los arrojaría de ahí sin equipaje y sin dinero. Tendrían que intentar volver a casa a pie y morirían de hambre en el camino. En su terror de que esto pudiera suceder, conjuró una imagen de Nanny desplomándose a un lado del camino. Entonces Hawkins y ella tendrían que pedir caridad a los transeúntes, implorarles unos cuantos peniques con los cuales comprar algo para comer. «Prefiero estar muerta», pensó Noela. Una vez más las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. La puerta se abrió y aunque Noela adivinó que el conde había entrado en el dormitorio, no pudo verlo. Él avanzó y se quedó de pie junto a la cama. Esperó que la acusara y le ordenara desaparecer de su vista, por farsante. De pronto, sintió que él se había sentado al borde de la cama, frente a ella, y tentativamente, todavía temblando, Noela abrió los ojos. «Supuse que estarías dormida», dijo el conde con voz profunda. «En cambio, estás llorando». «Estás muy enfadado», murmuró. Las palabras fueron casi inaudibles y al mirarla, el conde pudo ver que ella temblaba, con sus pestañas húmedas, las lágrimas en sus mejillas y el temor en sus ojos. Su aspecto era casi patético. Él la miró un largo momento antes de hablar con suavidad. «Pensé que deseaba saber qué había sucedido. Tendrá Hawkins que ir ante los tribunales». Fue lo primero que se le ocurrió preguntar a Noela. No se dio cuenta de que el conde suponía que era característico de ella preocuparse primero por sus sirvientes que por ella misma. «Hawkins ha ido, con mi ayuda de cámara, en quien confío a ciegas, a traer al comisario en jefe». Noela lanzó un leve grito de horror, pero él continuó diciendo: «Es un viejo amigo de mi padre y lo he conocido toda mi vida. Tal vez cuando conozca la historia completa de lo ocurrido, nos ayudará a ocultar lo que, de otra manera, sería un escándalo». «¿Te refieres a que Hawkins mató a Jasper?» «Me refiero a que Jasper trató de asesinarme y después amenazó con matarte a ti», dijo el conde en tono brusco. Se hizo el silencio. Entonces Noela, como si quisiera comprender todo con claridad, preguntó: «¿Me quieres decir que no habrá juicio, que nadie lo sabrá? Creo, de hecho estoy seguro, que la muerte de Jasper será registrada como accidente y más tarde sepultado como miembro de la familia en forma decorosa». Noela lanzó un leve suspiro de alivio y el conde habló en voz baja. «Hawkins me comentó haber descubierto que el nuevo chico contratado para las despensas había sido sobornado por Jasper para que le avisara cuando yo me ausentara. Noela recordó que había imaginado que debía haber un espía en el castillo. Por lo tanto, y fue muy inteligente de su parte, desconfió de la nota que habías recibido y te siguió cuando fuiste al templo». «Yo tuve que ir», admitió Noela con lentitud. Lo comprendí así. Hawkins fue lo bastante inteligente para descubrir que, como mi tío Robert había muerto, Jasper era ahora mi presunto heredero, y solo tenía que deshacerse de mí para convertirse en el sexto conde. «Él pretendía matarte», murmuró Noela con horror, «y acusarte a ti de haberlo hecho. Por eso arrojó tu pañuelo sobre la cama, junto a lo que él suponía que era mi cadáver». Noela lanzó una exclamación ahogada. La idea era tan espantosa que tendió la mano hacia el conde. Este la tomó entre la suya, y el calor y la firmeza de su apretón de manos fue muy reconfortante. Era espantoso recordar cómo Jasper le había arrebatado el pañuelo, pretendiendo que se había lastimado la mano. Comprendió que era un plan muy astuto del cual habría encontrado imposible salvarse. «Pero tú me salvaste a mí», dijo el conde en voz baja, como si pudiera leer sus pensamientos. «Solo puedo darte las gracias, Noela, por prevenirme como lo hiciste. Sin embargo, me hubiera gustado que me hubieras dicho que te estaba extorsionando». Noela se puso rígida. Había llegado el momento en que el conde la acusaría de ser una impostora y la arrojaría de ahí como Jasper había dicho. «Lo siento muchísimo», murmuró. «Yo sé que tú nunca volverás a hablarme. Sin embargo, me pareció, cuando Jasper lo sugirió, que era la única forma en la cual podría salvar a Nanny y a Hawkins de perecer por hambre. Y me imagino que tú estabas igualmente hambrienta». «Fue indebido y censurable», insistió Noela. «Mamá se habría sentido escandalizada de que te haya yo engañado». Las lágrimas ahogaron su voz, pero como el conde no contestara, ella añadió: «Nos iremos mañana y quizá un día me perdonarás. Significa mucho para ti si te perdono o no». «Por supuesto, muchísimo. Me siento avergonzada, muy avergonzada de haber mentido. Siempre he estado temerosa hasta la desesperación de que averiguaras la verdad.
y sin embargo creo que hubo ocasiones en que te sentiste feliz aquí. Se hizo un leve silencio antes que Noela dijera: muy, muy feliz. Pensé, cuando cabalgábamos juntos, de regreso al castillo, que si alguna vez tenía que marcharme de aquí, sería como ser arrojada del paraíso. Pronunció las últimas palabras con esfuerzo por los sollozos que la sacudían. En ese momento sintió que el conde se levantaba y pensó que iba a marcharse y tal vez no volvería a verlo jamás. Los sirvientes, por órdenes suyas, la arrojarían del castillo. La humillación aumentaría la desventura que sentía por separarse de él. Para su asombro, lo oyó moverse, pero no hacia la puerta. Dio la vuelta a la cama para quedar del otro lado, acostarse junto a ella y rodearla con sus brazos. La trajo hacia su pecho de tal modo que la cabeza de Noela quedó apoyada en su hombro. Noela casi no podía creer que estuviera sucediendo aquello. No obstante, cuando abrió los ojos él estaba presente, acostado junto a ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder escuchar el final de esta historia. Gracias.